Asociación de Exatec Houston. Y Karina ha estado como presidenta además de Exfinia Financial Services y tiene más de 30 años de experiencia en el mundo financiero, ya aquí en Estados Unidos, donde ha asesorado a inversionistas, profesionistas, empresarios de muchas partes de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa. Y ella es egresada del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, como contador público. Después hizo ahí mismo en el Campus Monterrey una especialización en finanzas internacionales y pues nos tiene el gusto de compartirnos aquí todos sus conocimientos y pues una sesión informativa que nos pueda dar como algunas pautas para estos temas de inversión. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ti, Karina, por favor? Claro, con todo gusto, pues encantada por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes. Pues les cuento un poquito de mí, me gradué, soy originaria de Reynosa, Tamaulipas, me gradué de Campus Monterrey, me fui a Monterrey ahí a estudiar la carrera. Ahí conocí a mi esposo, que también es Exatec. Después por su trabajo nos casamos, nos fuimos a vivir a Escocia, y luego nos mudamos a Houston. Tenemos aquí desde 1997. Así que he vivido más en Houston de lo que viví en México. Siempre en servicios financieros. Inicié trabajando en una casa de bolsa en The Woodlands, asesorando a clientes de alto patrimonio, la mayoría mexicanos y sudamericanos. Y después en el 2015 nos independizamos creando Exfinia Financial Services. Y bueno, actualmente 50% de nuestros clientes vive en todo Estados Unidos, en el estado que guste. Se te fue el audio. Sí, perdón, alguien Dis- silenció. sí, disculpa, fue un error ahí. Eh, Gracias, Karina. entonces, como les comentaba, 50% de nuestros clientes vive en Estados Unidos, en el estado que gusten, 50% de los clientes vive en el extranjero, desde México hasta Argentina y España. Y bueno, estamos aquí para dar información de valor y tendremos espacio para preguntas y respuestas al final. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Karina. Oye, a ver, digo, como de las primeras cosas, porque la verdad es que sí escuchamos de repente servicios financieros, ¿verdad? Ese tema. Sin embargo, creo que una preocupación como común es el tema del patrimonio. O sea, al final es un patrimonio que queremos conservar, ya sea nosotros mismos para la vejez o las dos cosas, pues pensando en nuestra familia, en nuestros hijos, ¿no? ¿Qué has visto tú que hace diferente una persona que logra construir un patrimonio sólido comparado con las que no lo hacen? Disciplina, disciplina en el ahorro. Yo siempre les digo a las personas que nos debemos de poner al inicio de la fila. La mayoría de la gente aquí en Estados Unidos paga sus cuentas, gasta y si le queda dinero, ahorra. Ahí nos estamos poniendo al final de la fila. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario, tener un programa de ahorro automático, en donde cuando entra el dinero, automáticamente cierta porción de ese dinero se va a las inversiones, ya no lo ven en la cuenta de cheques, entonces ya no se gasta, lo ven en la cuenta de inversión. Después se pagan las cuentas puntualmente para tener un score de crédito muy bueno. Ya saben que en Estados Unidos si no tenemos crédito no somos nadie. Y luego, si queda dinero, se gasta. Obviamente todos sabemos que hay altas y bajas en la vida, hay meses o años de mayor flujo que otros, pero lo que se debe de ajustar es el gasto, no el ahorro. El ahorro siempre es lo primero que sucede, se pagan las cuentas puntualmente y dependiendo del nivel de liquidez que se tenga, se ajusta el gasto. Muy interesante tu concepto. Oye, a ver, otra pregunta. Todos sabemos cuando vamos a hacer una inversión o cuando vamos a tratar de poner nuestro dinero en algún lugar, que existe la ley del PAI. Es decir,
hay que diversificar y partir el pastel en distintos rebanadas, de manera que el riesgo pues se diversifique, o sea, que no quede todos los huevos en la misma canasta, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, es muy importante diversificar, siempre es de sabios diversificar, por varias razones. Primero que nada, para reducir el riesgo. Al tener diferentes tipos de activos, invertir en diferentes industrias, inclusive en diferentes países, reducimos la exposición a eventos adversos en un solo lugar. También aprovechamos diferentes oportunidades. Puede ser que áreas diferentes, en momentos diferentes, tengan oportunidades y rendimientos diferentes. Entonces, es aprovechar diferentes oportunidades. También, pues, protegemos en contra de la volatilidad, ¿no? Y sobre todo, al invertir, por ejemplo, en dólares, le damos una doble protección a nuestro patrimonio ante la devaluación de la moneda nacional y protegernos también al dinero estar bien invertido, protegernos contra inflación. Em, Gran parte de la diversificación muchas veces se hace en bienes inmuebles que han duplicado su valor, históricamente han duplicado su valor, dependiendo del área, cada 10 15 años. Y bueno, también el diversificar nos permite tener mayor seguridad, sobre todo. Pues, es muy interesante porque vamos amarrando conceptos, ¿no? La primera parte es el tema del ahorro. Después mencionabas, hay que saber cuidar nuestro score crediticio en general. Después hablamos de diversificar. Ahora yo te preguntaría, ¿qué errores encuentras tú como comunes en la gente que de repente dice, ah, yo vengo aquí a Estados Unidos porque pues si lo meto al banco me va a dar menos que la inflación el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué cosas ves tú como errores comunes cuando intentas invertir en Estados Unidos? Sobre todo cuando venimos de Latinoamérica, vamos a hablar de México, que la mayoría de nosotros viene de México, venimos con la idea de no deber. En México no queremos beber porque las tasas de interés son muy altas, ¿no? Y es lógico. Pero aquí en Estados Unidos es muy importante apalancarse. Si tienes un buen historial de crédito, puedes tener acceso a créditos muy económicos y muchas veces no te conviene prepagar ese crédito. Por ejemplo, hay personas que refinanciaron su casa en la pandemia y pueden tener tasas del 2 3%. Esa hipoteca jamás la quiero terminar de pagar, quiero seguirla pagando puntualmente, solamente lo absolutamente necesario y el resto del dinero invertirlo a una tasa más alta y quedarme con ese spread, con esa diferencia y ganar dinero con el dinero del banco. Muchas Tienes veces, créditos ahí, perdón, casi al nivel de la inflación, ¿no? claro, entonces muchas veces no venimos con ese concepto, ¿no? Y yo he visto muchas veces que las personas cuando están recién llegadas vienen con efectivo porque vendieron propiedades, vendieron empresa, etcétera, y pagan la casa en efectivo, pagan el coche en efectivo, pagan todo en efectivo, y después se quedan sin tanta liquidez y no crearon historial de crédito. Ese es uno de los Claro. principales errores que veo que suceden. Oye, ¿y se puede invertir no viviendo en Estados Unidos o tienes que vivir aquí? Por supuesto que se puede invertir siendo extranjero. Como les decía, 50% de nuestros clientes viven en el extranjero. El único requisito es abrir una cuenta de banco en Estados Unidos porque no podemos aceptar dinero extranjero. Nosotros tenemos convenios con bancos que les ayudan a abrir a nuestros clientes inclusive sus cuentas de manera remota. Obviamente tienen que mandar toda la información que el banco solicita para que pasen todas sus reglas, ya saben, en contra del Filtros. lavado de dinero, etcétera, pero les abren la cuenta. Una vez que proporcionan toda la información, les abren la cuenta, se transfiere el dinero. Volvamos al ejemplo de México, se transfiere el dinero de su cuenta de México a su cuenta de Estados Unidos, aquí se invierte y listo. Sí, porque hemos visto que algunos bancos incluso han limitado el acceso a las cuentas si no eres residente en Estados Unidos, si no tienes una dirección permanente o fija, ¿no? Si hay algunos bancos que yo les diría que son muy cuadraditos, o sea, los Ujú. típicos muy enfocados al mercado americano, pero hay otros bancos que son muy internacionales, que están abiertos
a tratar con clientes extranjeros, correcto. sin problema. Oye, ahora otro tema, pues tú y yo nos conocemos desde hace tiempo aquí en la Asociación de Exatec y yo sé que tú estás como, digamos, enfocada en cuanto a temas de real estate, más hacia Texas. Y en cambio de repente oímos pues opciones en Florida, en California creo que ya cada vez menos por algunos temas, pero también de repente dices, oye, California o de repente Nueva York. ¿Tú por qué te gusta como enfocarte en el mercado tejano? Bueno, muchas razones, ¿no? Primero que nada, sabemos todas las ventajas fiscales que ofrece el Estado. No hay impuesto estatal, solamente impuesto federal. Texas es el estado más grande, por lo tanto, el terreno es muy accesible y por lo tanto el costo de vida sigue siendo muy accesible. A Texas tenemos no solamente migración de Europa, de Asia, de Sudamérica, tenemos migración de estados como California, como Florida, como Nueva York, entre otros, precisamente porque aquí rinde mucho más el dinero. Por ejemplo, Florida tampoco tiene impuesto estatal. El tema es que Florida no tiene tanto terreno como lo tiene Texas y tiene muchos más desastres naturales cada año que los que pudiera tener Texas. Entonces, por lo tanto, también el costo del seguro de la propiedad allá o sea, cuesta bastante y también, como no tienen tanto terreno, la vivienda cuesta más. Em, Texas es el estado número uno para la creación de empleos. Además, ofrece grandes ventajas para las empresas y en el mercado inmobiliario siempre su crecimiento ha sido muy estable. Sí, yo he visto, a mí me ha tocado también participar en este tema de la inversión tejana y he visto como un caballito de batalla, que si bien de repente no tienes unos grandes picos en valor agregado, pero sí tienes una constante. Yo lo que veo, no sé qué veas tú, es con este famoso triángulo dorado, como una gran migración, más o menos, ¿qué datos tienes tú en cuanto a la migración hacia Houston, en este caso, o hacia el triángulo dorado? Sí, a Houston se mudan 10,000 personas cada mes. O sea, ¿Cómo es crees? increíble el crecimiento de Houston por muchas razones. El puerto comercial es uno de los más importantes del país. Houston alberga 26 de las empresas de la lista Fortune 500. Eh, el mercado, o sea, sigue teniendo un crecimiento estable y predecible. Es la ciudad petrolera más importante no solamente del país, del mundo. Califica como una de las 10 ciudades más atractivas en inversión inmobiliaria en Estados Unidos y además tenemos el centro médico más grande del mundo. Aquí también llega mucho turismo médico. Además que seguimos teniendo NASA, seguimos siendo la ciudad aeroespacial. Entonces todo eso hace que Houston sea muy atractivo dentro de Texas. Y tenemos también las New Energies y por supuesto todo el tema del oil and gas, que hay mucho Exatec trabajando en esas industrias. Y, Ujú. y yo lo que he visto en esto apoyando tus conceptos es que cuando una está fuerte no necesita de la otra, no tiene nada que ver la medicina con la actividad en el puerto de Houston, ¿no? Y un dato que me gusta dar es que el puerto de Houston, si tú lo pones en línea recta, los contenedores que descargan por día y los subieras en un tren, en menos de 3 días llenarías el istmo de Tehuantepec. O en menos de 3 días llegarías de Houston a San Antonio en línea recta con puros vagones. Es una cosa tremenda y es el puerto de mayor carga en cuanto a peso, no en cuanto a unidades. Vamos a hacer una visita nuevamente al puerto de Houston para hacer un networking ahí también con gente del IPADE. Pero el tema es muy interesante todo lo que está pasando alrededor del puerto de Houston y sin duda es un motor económico muy importante de la ciudad, ¿no? Ahora, girando un poquito hacia las personas, a mí me parece que de repente hay como un pequeño así como traba, ¿no? Y tenemos en la comunidad de Xatec muchos jóvenes, incluso hay un grupo de jóvenes muy activo que están integrando poco a poco gente entre 20 y 30 años, recién graduados, etcétera. Y dices, bueno, si es necesario como esperarte a juntar
$200,000, $1,000,000, o se puede invertir con poco dinero? ¿Cómo son las estrategias que tú has ido viendo o que has ido implementando para, pues, para este tipo de personas o para todo tipo de personas? Sí, hay muchas opciones de inversión en bienes raíces. Inclusive se puede empezar desde $25,000. Les voy a compartir la pantalla rápidamente A ver, para que vean una opción en donde se puede invertir en bienes raíces. Estamos hablando aquí de instrumentos que son préstamos privados, todo respaldado por bienes raíces, y se puede invertir desde $25,000. Cada mes les están pagando los intereses. El reembolso de inversión se da cuando se paga el préstamo o cuando el inversionista solicita el dinero. Si ustedes ya cumplieron con su plazo de 6 meses, en cualquier momento pueden solicitar el dinero. eh, Solamente tienen que dar 90 días de aviso para que ese dinero esté líquido. O sea, lo más pronto que lo pueden pedir es en el mes 3 para que en el mes 6 esté disponible. Si ustedes no lo solicitan, el dinero sigue invertido, pero no es que se renueva otros 6 meses. Se queda invertido ya mes a mes. Lo pueden solicitar en el mes 7, en el mes 8, en el mes 9, cuando gusten, solamente siempre dando los 90 días de aviso. El dinero está respaldado por un pagaré, que es un promissory note, que aquí es un documento legal muy fuerte en Estados Unidos. No, no se imaginen un pagaré de otro país, ¿no? Y la compañía de préstamos privados además asigna una propiedad específica que está respaldando el dinero. Estas son las tasas, porque este es dinero muy líquido, ¿no? Les pagan entre el 5,5 y el 7%, que es mucho más que cualquier cuenta de money market les puede pagar. El periodo de inversión es entre 6 y 24 meses, y por lo regular las personas que invierten en este tipo de programa invierten por lo regular su fondo de emergencia, dinero que ahorraron para pagar impuestos prediales, impuestos sobre la renta, colegiaturas, o también las empresas para invertir su capital de trabajo y no tenerlo ahí sentado, ¿no? Em, claro, Esta sería una opción. Hay otras personas que dicen, no, ¿sabes qué? Tengo un capital acumulado, quiero seguir recibiendo ingresos mensuales, pero no quiero tocar mi capital, pero no lo necesito. Entonces no lo necesito a 6 meses, lo puedo dejar más tiempo, por lo tanto, obtienen mayor tasa. Ahí se puede invertir desde $80,000. Igual, les pagan los intereses mensualmente, el dinero está respaldado de la misma manera. Pero aquí fíjense, les pagan entre el 7,75 hasta el 12,75, dependiendo del monto invertido. Y otra cosa muy importante de mencionar es que en cada programa, por individual, les toman en cuenta el monto total invertido. Vamos a imaginarnos que inician con $100,000, están al 8%, y 6 meses más adelante tienen otros $50,000. Esos $50,000 adicionales van a entrar al 8,5, porque les van a tomar en cuenta el monto total el invertido en anterior. el programa. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí el dinero sí se tiene que quedar 24 meses, pero están recibiendo flujo mensual. ¿Ok? Y hay otro programa en donde se puede iniciar desde $50,000. Aquí ya se participa en desarrollo residencial desde $50,000, pero aquí no reciben intereses mensuales, sino que les pagan los intereses al final del proyecto. Los proyectos pueden durar entre 12 y 24 meses, pero les garantizan un año completo de intereses. Si resulta que el proyecto se terminó y se vendió en 10 meses, en 10 meses les devuelven su dinero, pero les pagan intereses por los 12 meses completos. O si el proyecto duró, por ejemplo, 18 meses, pues entonces les van a pagar 18 meses de intereses. Aquí tienen varios niveles de respaldo. Además de tener el pagaré, que es lo equivalente a un promissory note, tienen terreno del proyecto, o terrenos, dependiendo del monto que hayan invertido. O sea, desde el día uno su dinero está respaldado por tierra. Además, tienen el promissory note, tienen como garantía los activos de la empresa constructora, y nosotros negociamos a través de nuestros abogados que se especializan en litigio en bienes inmuebles, una garantía personal de los socios de la constructora.
Es muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en México. En México, un constructor jamás te va a dar una garantía personal. Aquí es lo que exigimos nosotros para que sean nuestros proveedores. Y aquí las tasas son más altas, entre el 8 y el 14%, porque no les pagan intereses mensuales. Todos los intereses se los pagan al final del proyecto. Eh, Como les decía, los proyectos pueden tomar entre 12 y 24 meses, pero nosotros además tenemos una protección adicional para nuestros clientes. Si por alguna razón se llega a extender el proyecto más de 24 meses, vamos a suponer que se extendió 3 meses más, el constructor está obligado a pagarles un 8% adicional de la tasa pactada. O sea, si ustedes estaban invertidos al 10%, los primeros 24 meses van al 10%, pero esos 3 meses adicionales irían al 18%. Entonces, obviamente, están muy alineados los intereses. El constructor nunca quiere extenderse del plazo. Entonces, estos son Entonces ahí, ejemplos. perdóname, ahí, sí, Ujú. disculpa, disculpa. Es que están preguntando en el chat qué riesgos tendría entonces una persona en ese tipo de inversiones. Bueno, aquí acuérdense que hay 4 niveles de protección. Nosotros, en estos tipos de proyectos, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que es un proyecto de 5 millones de dólares. 1 millón de dólares es el terreno y 4 millones de dólares es la construcción. Nuestros clientes solamente entran a fondear la parte del terreno, porque de esta manera su dinero desde el día 1 está respaldado por tierra. Obviamente, ese terreno, conforme avanza la construcción, no va a ser más que aumentar en valor conforme la construcción avanza y cada vez su dinero va a estar más y más protegido. Ese es el primer nivel de protección. Además, tienen el promissory note, que es un documento legal en donde el constructor les firma: ustedes invirtieron este monto, estoy obligado a pagarles esta tasa. Tercero, tienen como respaldo los activos de la empresa constructora. Hasta ahí, por lo regular, es el estándar de la industria. Como les expliqué, nosotros además negociamos una garantía personal de los socios de la constructora. Entonces les están dando su patrimonio personal como garantía. Ujú. Ok, Esos son los muy 4 niveles de interesante. protección. Eh, en este mismo contexto, digo, obviamente las inversiones implican siempre algún riesgo, pero pues también se tratan de mitigar esos riesgos y esa es la función de este tipo de asesorías y de este tipo de protecciones que ustedes están buscando. Ahora, otra pregunta, digamos, en este mismo contexto es que vemos que hay mucha gente que quiere hacer inversión, pero en función de la visa, en función de adquirir una visa que pues, puede tener distintas orientaciones esa visa. Puede ser una visa obviamente orientada a la no residencia o a la sí residencia como persona, ¿no? Como aquí en Estados Unidos. Tú más o menos, ¿qué nos puedes platicar de esto? Sí, hay opciones. Por ejemplo, pueden invertir en conjunto con el constructor, ¿ok? Los programas anteriores, como tienen rendimientos fijos preestablecidos, no califican para los requisitos que requiere migración, ¿no? Para gestionar una visa de inversión. Ellos lo que quieren es que su capital esté a riesgo. Entonces, se pueden hacer dos opciones. Una es invertir en conjunto con el constructor, ¿ok? Ahí va, el mínimo de inversión son $250,000 y ahí no hay un rendimiento fijo preestablecido. Ustedes van a participar de los riesgos y las ganancias del proyecto con el constructor, ¿no? Que es para cumplir los requisitos de migración. Cuando una persona quiere participar en estos proyectos, pero no le interesa una visa, entonces el constructor contribuye el 60% del dinero y el cliente o el inversionista el 40%. Cuando el cliente está haciendo esta inversión porque quiere obtener una visa, entonces se tiene que hacer 50-50, otra vez para cumplir con requisitos migratorios. Esta es una opción. Otra opción con la que hemos hablado con abogados migratorios
porque nosotros les proporcionamos el vehículo de inversión. Toda la gestión de la visa se tiene que hacer a través de un abogado migratorio, ¿no? Otra opción es Perdón que comprar, haga una interrupción. A ver, sí, del monto que estás hablando, estamos hablando de una visa tipo EB2 que es no tendiente a la residencia, ¿correcto? Y sí, lo que aquí yo estamos entiendo hablando. de eso es que justamente el Departamento de Estados Unidos te dice que tú estás entrando con una inversión a riesgo. Ese es el requisito que pone Estados Unidos. Por lo tanto, no te pueden garantizar un porcentaje. Sin embargo, pues los proyectos llevan un porcentaje y si se participa con una inversión, yo no sé cómo te participen de las utilidades. Todo, o sea, todo es súper transparente, o sea, tú participas del riesgo y de todas las ganancias del proyecto. Ok. Ahora, como mencionas, es la visa E2. La mayoría de los clientes Le doy sí. les gusta iniciar con la visa E2 porque no están seguros que les va a gustar vivir en Estados Unidos, no están seguros que la familia se va a acoplar. Entonces, con la visa E2 les permite vivir el tiempo que quieran aquí o en su país. Se las pueden renovar indefinidamente, en el caso de México es cada 4 años, pero no es un camino directo a la residencia, ¿ok? Ujú. Entonces, es una manera de poner un pie en Estados Unidos, ver si le va a gustar a la familia completa vivir aquí y entonces ya con el abogado migratorio hacen una estrategia para cambiarse a la visa EB5, que es la que sí básicamente les permite comprar con esa inversión su residencia, ¿no? Pero muchas personas prefieren iniciar con la E2, que son las opciones de las que estamos hablando aquí, porque en el momento en que se hacen residentes permanentes, ahí ya están obligados a reportar sus ingresos a nivel mundial. Y la mayoría de la gente, sobre todo cuando justo están haciendo la transición a mudarse a Estados Unidos, la mayoría de sus activos lo tienen en su país de origen y no quieren declarar eso, solamente quieren declarar aquí en Estados Unidos lo que generen en este país. Entonces, es una transición gradual y ya ellos decidirán si quieren continuar con el siguiente paso para obtener la visa EB5 y entonces sí ya hacerse residentes y posteriormente ciudadanos y ahí entonces sí van a tener que reportar sus ingresos a nivel mundial. ¿Ok? Sí, de Em, acuerdo. ¿Tú manejas ese tipo, esos dos tipos de inversiones o solamente las de la E2? Solamente las de la E2, Ok. solamente la opción de la visa E2, ya luego se hace una transición con el abogado migratorio para la EB5. ¿Ok? Mm. Hay otra opción para obtener la visa E2 que es comprando propiedades y rentándolas, ¿ok? Estas Ujú. propiedades están estratégicamente localizadas en el corazón de la ciudad, a 15, 20 minutos de George Bush, del centro médico, de la galería, de los estadios o del centro de la ciudad. Son propiedades que empiezan desde $335,000 en adelante. Por lo regular, tienen 3 recámaras, entre 2 baños y medio y 3 baños y medio y cochera para 2 autos. Y oscilan entre los 1,700 1,900 pies cuadrados de construcción. Estas propiedades, aquí les enseño algunas fotos rápidamente, les permiten ser compradas, rentadas y el abogado migratorio les crea además una compañía que les permite hacer la administración de las propiedades y eso es lo que les permite obtener la visa E2. ¿Ok? Y nosotros, como tenemos excelente relación con esos constructores, conseguimos ciertos beneficios para nuestros clientes, que les dan un descuento de $15,000 sobre el precio de lista. Les dan entre 3,500 y $5,000, dependiendo del proyecto, de gastos de cierre. Les incluyen 12 meses de administración de la propiedad, porque la mayoría de los clientes las compran, ¿no? Para rentarlas como inversión.
Entonces, les dan 12 meses de administración de propiedad, les dan el equivalente a 2 meses de renta, que son aproximadamente $5,000. Por si se toma 1 o 2 meses rentarlo, bueno, que no les afecte en su flujo. Si la rentaron inmediatamente, igual les van a pagar esos $5,000 de renta. Y es un trato directo con el constructor, ¿no? Sin intermediarios. Entonces, obtienen todas esas ventajas y el esquema de pago es de que dan el 30% de enganche y a la entrega el 70%. Pero son propiedades pues, que están a su nombre, ustedes las rentan, se les ayuda con todo el proceso y, hasta los podemos poner en contacto con prestamistas hipotecarios. Muchos de ellos se especializan en dar préstamos extranjeros. Muchas veces solamente ponen alrededor del 25% de enganche y el resto es financiado. Entre 25 y 30% de enganche y el resto es financiado. Entonces, tienen a una persona que está rentando la propiedad, ustedes pusieron el 30% de enganche y alguien más está pagando su hipoteca, ¿no? Y ustedes pues están recibiendo la apreciación y además es un vehículo para obtener la visa de inversión. Buenísimo. Ahora, digamos, como parte de la idea de este webinar era también, pues, dar asesorías, digamos, eh, como teniendo como esa visión completa, como un plan financiero completo, ¿no? ¿Cuáles serían los pilares para esta estructura del patrimonio? Ok. Hay que hacer un análisis financiero completo. Em, Nosotros no nos enfocamos solamente en inversiones. Vemos primero, déjame les vuelvo a compartir la pantalla. Yo soy muy visual, entonces pienso que todo el mundo es igual de Sí, es visual. muy bueno. Sí, gracias. A ver, permítanme. No veo aquí ya la opción para compartir la pantalla. Solo perdón que interrumpa. Sí. Em, Veo que está grabando esta presentación. ¿Se nos va a compartir? Para saber si tomamos Sí, nota. Roberto. Sí, sí, todos los webinars los tenemos en YouTube, en la página web de Exatec Houston. Ok, Ahí perdón, en el portal pues de Exatec Houston de YouTube. Si quieres, luego les compartimos también esa liga. Ahí también Karina nos ha hecho favor de algunas otras presentaciones donde a lo mejor puede haber complemento de información. Y ahí vienen también las demás informaciones de otros webinars de tipo legal y todos los que se han ido compartiendo. perfecto. Adelante, Cari. Sí, como les decía, es sumamente importante hacer un plan financiero completo, no solamente enfocarse en inversiones. Nosotros creemos que tenemos que empezar por la cimentación. ¿Cuál es la cimentación? Tener una protección adecuada. Imagínense que ustedes están súper organizados ahorrando mes a mes para llegar a ciertas metas. ¿Y qué pasa si algo sucede a mitad del camino? Algo totalmente fuera de su control. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad, una muerte prematura. No importa qué tan perfecto o exacto haya sido el plan, no se va a cumplir porque faltó tiempo de ahorro. Entonces, mientras estamos en esa etapa de acumulación, tenemos que tener protección para que si algo sucede, esa protección cubre ese hueco de ahorro y el plan financiero se cumple. ¿Ok? Y con Correcto. esta protección no me refiero solamente a un seguro de vida, me refiero también a tener beneficios en vida, o sea, protección en caso de una enfermedad crónica, crítica o terminal. Porque si lo vemos desde el punto de vista actuarial, el riesgo de morir jóvenes es relativamente bajo. El riesgo real que tenemos es desarrollar una enfermedad a largo plazo. Conforme va avanzando la medicina, cada vez vivimos más y la probabilidad de que eso suceda es mucho más alta. Y una enfermedad a largo plazo puede devastar cualquier plan financiero, porque no solamente se pierde el ingreso de la persona, sino que ahora además se tienen gastos médicos muy importantes. Entonces, esa es la cimentación de cualquier plan financiero. Después nos vamos a analizar la deuda, ver que se esté tomando ventaja del apalancamiento que se puede tener en Estados Unidos y también asegurarnos que no existe deuda mala, como deuda, por ejemplo, de tarjetas de crédito. No creo que sea responsable ponernos a pensar en inversiones si las personas no están manejando bien su deuda, ¿no? Entonces, ver que estamos optimizando la deuda, asegurarnos que tenemos liquidez para cualquier eventualidad
Y entonces, una vez que estos tres están establecidos, entonces sí nos vamos a las estrategias de inversión a corto, mediano y largo plazo. Buenísimo, muy bien. Oye, Karina, y tú aquí pensando desde el punto de vista también de nuestro auditorio, de nuestra comunidad, tenemos también gente que es empresaria, no nomás pensando como personas, sino como empresa, donde necesitas pues un capital de trabajo, como de alguna manera ya lo comentaste tú también. ¿Nos puedes ampliar un poquito en este tema? ¿Cómo puedes apoyarnos? No sé si tengan algún tipo de programa Sí. ustedes alrededor de esto. Sí, a los empresarios hay cuatro áreas que tienen que tomar muy en cuenta en su planeación. Primero que nada, los empleados. ¿Ok? Existen estrategias en donde se puede simular un plan de retiro. Muchas veces las empresas cuando están iniciando me dicen, es que yo no puedo, no tengo todavía el presupuesto para implementar un 401(k) para todos mis empleados. Existen estrategias que simulan un 401(k), pero se lo puedes dar de manera discrecional a empleados clave. Por ejemplo, si dices, este es mi estrella en ventas, este es mi estrella en administración, ok, a esas personas se les puede dar un programa en donde la empresa contribuye, el empleado contribuye e incluso el empresario puede decidir, mira, yo te voy a estar contribuyendo, pero este dinero va a pasar a ser tuyo siempre y cuando te quedes trabajando para la empresa 2, 3, 5 años. El empresario lo decide. Entonces, es muy importante implementarlo para la retención del personal. Ya después, conforme la empresa va creciendo, se van implementando otros planes. Después se puede implementar un 401(k), un plan de pensiones, etcétera, ¿no? Pero es importante tener empleados comprometidos que se pongan la camiseta de la empresa. Recuérdanos qué es un 401(k), por favor, a los que no sabemos bien qué les significa. 401(k) es lo equivalente a una FORE, Ujú. ¿ok? Es lo equivalente a una FORE aquí en Estados Unidos. A raíz de que em, desaparecieron las pensiones, básicamente. O sea, sabemos que nuestros abuelos se retiraban divinamente porque sabían que trabajaban para una empresa 30 años y esa empresa les iba a pagar una pensión por el resto de su vida. Como avanzó mucho en la medicina y ahora vivimos mucho más, las pensiones desaparecieron. Lo que hizo el sistema financiero de Estados Unidos para sustituir esas pensiones, implementó un 401(k). Pero un 401(k) no es forever. O sea, llega un punto, tú lo creces, la empresa contribuye, pero empiezas a retirar y llega un punto en que eso se puede acabar. Entonces, es por eso que es muy importante que tengamos una muy buena planeación. Bueno, Pero excelente pregunta, José Luis. Otro aspecto que deben de considerar los empresarios es un acuerdo de compraventa, sobre todo si hay socios. No pueden dejar todo así a la deriva y si se enferma o fallece uno de los socios, luego llega la esposa que no tiene idea del negocio y el negocio se puede venir para abajo. Hay acuerdos de compraventa que se pueden establecer en conjunto con un abogado y se implementan en conjunto con seguros de vida, de modo que si fallece un socio, se le paga la participación de ese socio con ese seguro de vida a la familia. La familia es compensada apropiadamente, pero ya el otro socio se queda como dueño de la empresa y ya tiene además dinero para contratar al personal que se requiere para sustituir, ¿no? Al socio fallecido. Entonces es muy importante tener todo súper bien estructurado. También el tema familiar, ¿no? Entendemos que muchas veces al inicio de la empresa todo el dinero se está invirtiendo en la empresa. Y muchas veces el empresario dice, mira, ahorita yo no tengo tiempo, no tengo fondos para un plan de retiro, un plan de educación, todo se lo estoy invirtiendo a la empresa. Ok, pero establezcamos protección para asegurarnos que tu familia va a estar bien si algo llega a suceder y ya luego implementaremos lo que se vaya implementando, plan de retiro, educación, etcétera, o ahorros a mediano o largo plazo, ya que la empresa permita tener más flujo. Y luego ya cuando la empresa creció, hay que hacer una planeación para ver cómo se va a transferir la empresa, si se va a vender
o si se va a transferir a la siguiente generación. Toda esa planeación se debe de hacer con tiempo. Si se va a vender, sobre todo para estructurar la empresa para obtener la mayor valuación y venderla por el mayor monto posible. Y sobre todo, antes de la venta, se tienen que estructurar instrumentos financieros para que no haya tanto impacto fiscal. ¿Ok? Hay mucha planeación que se puede hacer, porque imagínense, reciben de un golpe 5, 10, 20 millones de dólares, o sea, hay que ver cómo se va a estructurar para minimizar siempre dentro del marco legal los impuestos. O si se va a transferir a la siguiente generación, cómo hacerlo de la manera apropiada. Era muy interesante saber este tema del impacto de los impuestos, porque hay impacto a nivel personal y a nivel empresarial, ¿correcto? Claro, dependiendo de cómo está estructurada la empresa. Ujú. ¿Nos puedes ampliar tantito en este tema? Pues, a ver, este es un tema bastante amplio Ok, que más bien yo diría habría que verlo uno a uno porque cada empresa está constituida de diferente manera, ¿no? Pero lo que sí les digo, no se puede vender la empresa y luego querer venir a hacer planeación. Ya que se vendió, ya que entró el dinero a su cuenta, ya. Se tiene que hacer por adelantado, toda esa planeación. Y nosotros siempre estamos como un triángulo. Nosotros, como el consultor financiero del cliente, el abogado del cliente y el contador del cliente, para todos estar en armonía, todos en comunicación, en conjunto diseñando las estrategias para que no uno jale para un lado, otro para el otro y otro para el otro. correcto. ¿Ok? Pues mire, ya casi estamos teniendo que concluir, abrir también un pequeño espacio a preguntas y respuestas, y así como brevemente te diría, por un lado, agradecerte toda la información, entender de una manera simple cuál pudieran ser las ventajas de invertir a través de Exfinia, y también si nos puedes decir, pues más o menos cuáles serían como los primeros pasos en caso de que alguien estuviera interesado, ¿cómo es de una manera simple o es complicado o cuál sería la dinámica? Ok. Fíjate, antes de pasar a eso, José Luis, para contestar un poco en la pregunta que me hiciste de los Ujú, impuestos, les voy a ujú. compartir rápidamente esta pantalla. Hay tres maneras de invertir de acuerdo a impuestos. Los impuestos continuos, todo lo que tienen líquido, cada año está pagando impuestos, ese dinero sobre su crecimiento. Después vienen los impuestos diferidos, ahí entran todos los planes de retiro. Ese dinero no paga impuestos inicialmente, no paga impuestos mientras ese dinero crece, pero cuando lo van a empezar a retirar, ahí van a pagar impuestos sobre todo el dinero, lo que contribuyeron más el crecimiento. Y luego están los impuestos preferenciales, donde entran estos planes, el Roth, el 529 y el 7702C. En estos instrumentos, el dinero que se ahorra ya pagó impuestos. Hay que seguir los lineamientos del IRS de estos instrumentos, pero a cambio de eso, este dinero crece libre de impuestos y lo pueden retirar libre de impuestos. Este dinero es mucho más eficiente porque nunca pagan impuestos sobre el crecimiento del dinero. Les doy un ejemplo rápido. Estas son tres personas, todos hacen exactamente lo mismo. Es un ejemplo súper sencillo. Ahorran $5,000 por 30 años a una tasa del 10% con el 28%, 10% de rendimiento y 28% de tasa impositiva. La persona que invierte en los impuestos continuos, como cada año está pagando impuestos, al final, para sus años de retiro le quedan aproximadamente $38,000 al año. La persona que invierte en impuestos diferidos, como solamente paga impuestos al final, le quedan $65,000 al año. Y la persona que invierte en impuestos preferenciales, como ya había pagado impuestos y no paga impuestos sobre el crecimiento del dinero, le quedan netos $90,000 al año. Entonces, fíjense, obtiene casi el triple que la persona que invirtió en impuestos continuos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No es solamente importante ahorrar, es importante ahorrar en la estrategia de impuestos apropiada para hacer la combinación ideal para ustedes, para dentro del marco legal minimizar impuestos y que se queden más de su dinero
para sus metas futuras. ¿Ok? Buenísimo. Y ahora sí vuelvo a las preguntas que me habías hecho, José Luis. Las ventajas de trabajar con Exfinia. Varias. Nosotros somos independientes, no trabajamos para una institución financiera en particular. Tenemos acceso aproximadamente al 65% de la industria financiera. ¿Por qué deliberadamente al 65% y por qué no al 100%? Porque solamente trabajamos con empresas que tienen calificaciones de A plus para arriba, ¿ok? No trabajamos con empresas chiquitas. Entonces, dentro de todas estas empresas vamos a buscar cuáles son las que tienen las mejores opciones para ustedes y eso es lo que vamos a recomendar. Hay una transparencia total. El dinero jamás se invierte en Exfinia. El dinero se invierte directamente de su cuenta a estas instituciones financieras. Muchas de ellas tienen más de 100 años de existir. Ustedes tienen acceso a su cuenta en línea, reciben estados de cuenta, tienen acceso a los números 800 de las empresas. Exfinia es solo el cerebro que les arma el plan financiero y que les está dando el servicio año con año para que no tengan que estar hablando ustedes así con números 800 a ver quién les contesta el teléfono. Ustedes no nos compensan. A nosotros los que nos compensan son nuestros proveedores, precisamente porque nosotros traemos al cliente y nosotros les damos el servicio a ustedes. Tenemos además una responsabilidad fiduciaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ante todo tenemos que poner los intereses del cliente. Estamos licenciados, domiciliados, regulados en Estados Unidos y a través de nosotros, por ejemplo, personas que viven en el extranjero pueden tener acceso a los mismos productos financieros que cualquier ciudadano o residente de Estados Unidos. ¿Ok? Em, Aquí les doy rápidamente cuáles son nuestros servicios: ahorros para el retiro, para la educación, la planeación para empresarios, que tocamos rápidamente, seguros de vida, de incapacidad y de enfermedades a largo plazo, y además las inversiones en bienes raíces, respaldadas por instrumentos financieros en bienes raíces. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hacer una cita para hablar con ustedes, entender sus necesidades y de ahí ver cómo es que podemos ayudarlos, ¿no? Buenísimo. Sí, la verdad es que en estos temas, pues uno también busca una cierta cercanía y confianza y me parece que en este contexto, pues la verdad ustedes están muy bien respecto de la comunidad y ya con un prestigio de muchos años, ¿no? Aquí pregunta Eugenio Dupont, en las inversiones de construcción, remodelación o desarrollo residencial, ¿cómo se comparan los porcentajes con las inversiones en 401k? Y en otras palabras, ¿en qué conviene más? Bueno, todo depende, Eugenio, de qué tan agresivo estés invirtiendo en tu 401k. Por lo regular, en el 401k, las inversiones son en bolsa. Entonces, estás comparando manzanas con peras. Riesgo de bolsa, puedes ganar, puedes perder, ¿ok? En los instrumentos respaldados por bienes raíces, eh, son instrumentos con rendimientos fijos preestablecidos. Permítanme un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Ujú. Em, entonces, am, es otra cosa completamente diferente. Ahora, hay una opción que no la mencioné. Disculpen, voy a tomar una pastilla porque si no me va a dar un ataque de tos aquí. Mm, mm. Hay una opción que se llama un Self-Directed IRA. Muchas veces las personas que ya tienen mucho tiempo trabajando, que ya tienen mucho dinero acumulado en su 401k, y sobre todo que ya se están acercando al retiro. Como la 401k solamente se puede invertir en riesgo de bolsa. Conforme nos vamos acercando al retiro, debemos de ir bajando nuestra exposición al mercado. ¿Por qué? Por el riesgo de la secuencia de retornos. Ese es otro. Tengo tiempo, José Luis, de compartir un slide adicional. Sí, sí, adelante. Em, Ahorita lo busco, el riesgo de la secuencia de retornos. Em, Conforme nos vamos acercando al retiro, es importante que vayamos bajando la exposición al mercado. Entonces, el gobierno entendió
que llega un punto en que las personas no quieren tener todo en riesgo de bolsa. Crearon estas cuentas que se llaman Self-Directed IRA, en donde pueden invertir, hacer un rollover, no sacarlo, sino traspasar su 401k, que es una cuenta de retiro, a otra cuenta de retiro, a este Self-Directed IRA. No hay evento fiscal, no hay penalidad, pero en este Self-Directed IRA pueden invertir en los instrumentos en bienes raíces. ¿Ok? Entonces, pueden bajar su exposición al riesgo de bolsa. ¿Por qué es muy importante? Aquí les voy a mostrar rápidamente el riesgo de la secuencia de retornos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿Ahí ven el riesgo de la secuencia de retornos? sí. Ven aquí donde La está a tabla. 60, la tabla La de tabla de 65 edad, años. edad y los retornos, sí. Ok. Ujú. Y este documento se los puede enviar a todos los que se hayan registrado para que lo lean con detalle. Aquí vamos a ver los números rápidamente por el tiempo. Imagínense, son estas dos personas, tienen $1 millón en su portafolio de inversión y tienen los rendimientos en promedio son los mismos, el 6%. Pero se fijan, están invertidos. Este 5% está hasta acá al final. Este menos 25% está hasta acá arriba. ¿Ok? Son los mismos rendimientos invertidos. Entonces, los dos, su portafolio varía, pero al final terminan con exactamente lo mismo, 4.3 millones, porque el rendimiento promedio fue el mismo. Pero si se fijan, aquí no tocaron su portafolio. Subió, bajó, bajó, subió, no lo tocaron. Vean la diferencia cuando ya estamos en el retiro. Son las mismas personas, ahora cada uno está retirando $50,000 anualmente para sus gastos de vida, ¿no? Otra vez, el mismo promedio, los mismos retornos invertidos. Pero fíjense, esta persona que le tocaron al inicio años positivos en bolsa, pues sí, después bajó el portafolio, pero no le afectó, terminó con $2.5 millones. Pero esta persona que le tocó al revés empezó con retornos negativos. No alcanzó a llegar a disfrutar estos retornos positivos. Se le acabó el portafolio a los 83 años de edad. Esto es el riesgo de la secuencia de retornos. Y sobre esto tenemos cero control. No sabemos cómo va a estar el mercado, ¿ok? Entonces, es por eso que es muy importante diversificar, especialmente conforme nos vamos acercando al retiro. Los años más críticos son los 5 años antes de retirarnos y los 5 años después de retirarnos. Esos 10 años son súper críticos. Es muy importante diversificar para no tener que tocar el portafolio en años negativos. Tener otras maneras de sacar dinero, de seguir pagando nuestros gastos, no tocamos el portafolio para no drenarlo. ¿Ok? Entonces, es por eso que es muy importante la diversificación. Y es por eso, como el gobierno entendió este riesgo, cuando las personas en el retiro y en el 401k no puedes hacer otra cosa más que invertir en bolsa, fue que permitieron la creación de estos self-directed IRAs, en donde puedes hacer el rollover y hacer las inversiones en bienes raíces en tu cuenta de retiro. Y con eso Muy también bien, podemos ayudar, por supuesto. buenísimo. Muy bien, pues muy valiosa tu información. ¿Alguien más quiera poner una pregunta en el chat? Como comentábamos ahorita, ya de hecho en el chat del Zoom, ahí está la liga hacia los webinars, porque preguntaban por ella. De todos modos la vamos a compartir en las redes, pero por lo pronto ahí también pueden ver por ella. Si se fijan ahí en su pantalla hay un icono abajo, en el caso de la mía está abajo, no sé si en todas, donde dice chat, y entonces ahí ustedes pueden acceder a lo que se ha ido comentando. Y pues básicamente sería eso. Eh, Ali está por ahí. Ali, nuestra vicepresidenta, está por ahí Sí, 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 en aquí estoy, aquí lugar de estoy. Toño. Muchas gracias. Si O sea, quieres hacer algún comentario. pues mañana les mandamos un correo. Muchas gracias por su participación. Les mandamos un correo con la liga del YouTube, la grabación de este webinar
No sé si tengan alguna pregunta directa para Karina. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Ajá. Si alguien Aquí, quiere, aquí comentó algo Pili Córdoba. Dice sí, que si eso se llama fully vested. ajá. Em, Pili, hay, em, cuando tú estás por ejemplo, en un plan de retiro, muchas veces las empresas te ponen una condición, o sea, ellos te están contribuyendo y te dicen, ok, a lo mejor a los 2 años de trabajo tienes acceso al 50% del dinero que te contribuí. A los 3 años, tanto. Y a lo mejor ya después de los 5 años, ya tienes acceso al 100% del dinero que te contribuí. Si en ese momento, después de los 5 años, tú te sales de trabajar de esa empresa, you're fully vested, o sea, ya tienes todo, tienes derecho a llevarte no solamente lo que tú contribuiste, esto se lo puedes llevar en cualquier momento, pero también tienes derecho a llevarte toda la contribución de la empresa, ¿ok? Y puedes hacer rollover a lo que tú quieras. Hay empresas, esto es un poquito diferente, hay empresas que te permiten un in-service rollover. ¿Qué quiere decir? Que todavía trabajas para la empresa, no te piensas salir de ahí, pero dices, mira, ya tengo este monto acumulado en mi 401k, quiero hacer un rollover, in-service rollover, quiere decir que no te has salido de trabajar de esa empresa, haces un rollover a estos self-directed IRAs, vamos a suponer que tenías ahí acumulado, no sé, $500,000. Lo mueves, lo inviertes en bienes raíces y sigues contribuyendo en tu 401k y lo vas a volver a hacer crecer. Vas a seguir contribuyendo tú, vas a seguir contribuyendo tu empresa y conforme te vaya permitiendo la empresa, vas haciendo el rollover, ¿no? Para ir protegiendo ese dinero de riesgo de mercado. ¿Ok? Son cosas muy similares, pero no es lo mismo. De acuerdo. Eduardo se incorporó al final y tiene ahí una pregunta que quizá se cubrió, pero brevemente se le podría contestar a la vez. ¿Por qué inversionistas en cuentas en bienes raíces que comentaba son menos riesgosas que el mercado? Las inversiones de bienes y raíces son como bonds con un cupón fijo. No son como bonos, pero es, o sea, al final de cuentas estás actuando como prestamista, ¿ok? Con un rendimiento fijo preestablecido. O sea, te están dando un rendimiento fijo, todo respaldado por bienes inmuebles, sin tener esa volatilidad de mercado. ¿Ok? El riesgo de bolsa depende también qué tan diversificado estés, pero acuérdate que en la bolsa pues, puede subir, puede bajar, ¿no? Sabemos Sí. que overall, o sea, en los últimos 30 años, el mercado en promedio ha venido creciendo un 8%. Lo más importante es, o sea, por ejemplo, la gente que está súper joven en sus 20, en sus 30, denle, métanle todo al mercado agresivo, no pasa nada, tienen mucho tiempo para las subidas y bajadas, ¿no? Pero lo importante es conforme nos vamos acercando al retiro, ir bajando esa exposición. No quiere decir que se van a quedar en el banco en CDs, no. Hay otras opciones de invertir donde van a obtener rendimientos atractivos, pero ya no van a tener la volatilidad del mercado. Muy bien. Pili, ¿tiene ahí algún comentario adicional respecto de la respuesta que le diste? Dice, la pregunta era cuando hablabas de las empresas nuestras, dar un beneficio tipo IRA a los empleados claves. Me imagino es lo mismo que como condicionarlos con esta cláusula. No es un tipo IRA, es otro instrumento que se llama el 7702C, porque cuando es un plan de retiro, por ley lo tienes que dar a todo el mundo, pero este 7702C son planes como para ejecutivos que los puedes dar de manera discrecional. Ujú. Muy bien. Pues Una muy IRA, agradecidos. Perdón. perdóname, Sí, una IRA es un Individual Retirement Account y ese lo sacas tú de manera individual. Lo puedes contribuir, inclusive aunque tengas un 401k en tu empresa. muy bien. Pues muy agradecidos por todo. Karina, ya por respeto a la audiencia se cumplió un poquito más de la hora, que es lo que suelen durar estos webinars. Hay por ahí algunas preguntas que creo que te podrían contactar si fuera necesario.
y agradecerte mucho la participación. Recordarles, por favor, que todos estos espacios de los webinars están abiertos a las empresas de todos. La intención es apoyar a los líderes del futuro, líderes del mañana, perdón, y el programa de líderes del mañana también tiene esa posibilidad de hacer un cargo automático a tarjeta. Como ustedes saben, en cuanto uno hace la donación, en ese mismo momento en México, en Estados Unidos, se te envía a tu correo electrónico que registras el comprobante fiscal de inmediato. Entonces, en lugar de estar regalándole el dinero al IRS o a Hacienda en México, pues se hace una donación y esa es una forma muy buena de ir apoyando. Y a veces ni nos cuesta, ¿no? Ahí de repente ya me cargaron 25, 50, $100 al mes y de cuenta nos dimos menos que lo que nos cuesta en muchos otros servicios y estamos haciendo un gran bien a personas que verdaderamente se les cambia la vida con nuestras aportaciones. Muchas gracias, Karina, por tu A la participación. Gracias orden. a todos. Y algo que olvidé mencionar es que para los Exatex, contacten en mi Así. oficina y les van a dar un descuento del 10% para una planeación financiera completa. ¿Ok? Buenísimo. Muchísimas gracias. Muy buena forma de apoyar también a la comunidad de Exatec. Gracias. A la orden.